El silencio en la mansión de los Garza, en el corazón de las lomas de Chapultepec, era un ente vivo, pesado y asfixiante. No era la ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de una ausencia. Mateo, con sus pequeños 8 años, sostenía el portarretratos de plata como si contuviera el último soplo de aire del planeta. La sonrisa de su madre, congelada en el tiempo por el flash de una cámara, era un sol que ya no calentaba. Alejandro Garza, su padre, un titán en el mundo de los negocios, pero un náufrago en el océano de su propia casa, observó la escena desde el umbral de la biblioteca. Ver a su hijo así, un barquito de papel a la deriva, le partía el alma en 1000 pedazos. Fue en ese instante, movido por una desesperación que nublaba su juicio, que se arrodilló frente a Mateo, le tomó de los hombros y le hizo una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. «Hijo, te juro que encontraré a la mejor mujer del mundo para que vuelva a ser tu mamá. Te lo juro por el amor que le tuvimos». Mateo no respondió. Solo se aferró más a la foto, sin saber que esa promesa, nacida del dolor, estaba a punto de desatar una tormenta de vanidad, crueldad y quizás un milagro inesperado. La promesa de Alejandro no tardó en materializarse de la forma más ostentosa posible. Una semana después de aquella dolorosa escena en la biblioteca, 5 automóviles de lujo, cada uno más imponente que el anterior, desfilaron por el portón de hierro forjado de la mansión. Eran como panteras mecánicas, invadiendo un santuario. Sofía, quien llevaba apenas 4 meses trabajando como encargada del hogar, sintió un nudo en el estómago mientras pulía la gran mesa de caoba del comedor. Ella, que había llegado a esa casa buscando un refugio del mundo, un lugar donde su pasado no pudiera encontrarla, sabía que la paz había terminado. La forma en que el sol se reflejaba en los capós de esos coches no era un brillo, era una advertencia. Arriba, en la suite principal, Alejandro le mostraba a Mateo la procesión de vehículos desde el imponente ventanal. «Ahí están, campeón, las 5 damas de las que te hablé», dijo con un tono de entusiasmo forzado que no engañaba a nadie, y menos a su hijo. «Durante los próximos 30 días vivirán aquí con nosotros». Mateo observó a las mujeres descender de los coches. Eran figuras esbeltas, vestidas con una elegancia estudiada, sus movimientos calculados para proyectar una imagen de poder y sofisticación. Parecían maniquíes de una boutique de lujo, perfectas pero frías, distantes. No se parecían en nada a la calidez que recordaba de su madre. Y al final, «Tengo que elegir a una para que sea mi nueva mamá, ¿verdad, papá?», susurró Mateo, y cada palabra era una pequeña astilla en el corazón de Alejandro. «Así es, hijo. Son mujeres excepcionales, de las mejores familias de México, educadas, viajadas. Estoy seguro de que te llevarás de maravilla con alguna de ellas», replicó Alejandro, más para convencerse a sí mismo que a su hijo. «¿Y si no me gusta ninguna?», preguntó Mateo con una inocencia brutal. La pregunta flotó en el aire, una verdad incómoda que Alejandro se negó a confrontar. «Te gustarán, ya verás. Pueden darte todo lo que necesitas, una educación de primera, viajes por el mundo entero». Justo en ese momento, el sonido agudo de un cristal haciéndose añicos resonó desde la planta baja, seguido de un grito cargado de veneno y desprecio. «Inútil, mira lo que hiciste, rompiste mi copa, estúpida». La voz, afilada como un estilete, pertenecía a Isabela, la más alta y arrogante de las recién llegadas. Alejandro y Mateo se miraron, el terror reflejado en los ojos del niño. «¿Qué fue eso, papá?», preguntó Mateo, su vocecita temblando. «No lo sé, hijo. Vamos a ver qué está pasando», respondió Alejandro, sintiendo una punzada de mal presagio. La tormenta que Sofía había intuido acababa de tocar tierra. Padre e hijo bajaron las escaleras a toda prisa, encontrándose con una escena que congeló la sangre de Alejandro.
Sofía estaba de rodillas recogiendo con cuidado los fragmentos de una copa de cristal finísimo, mientras un hilo de sangre brotaba de un corte en su dedo índice. Isabela la miraba desde arriba, con los brazos cruzados y una expresión de asco monumental. Esa copa era de cristal de Baccarat, importada de Francia. Costaba más de lo que tú ganas en un año entero, siseó Isabela, saboreando cada sílaba humillante. Sofía, con la cabeza gacha y la dignidad hecha trizas, solo pudo murmurar un «fue sin querer». «¿Sin querer?», rió Isabela con un sarcasmo cruel que helaba el ambiente. «La gente como tú ni siquiera debería tener permitido tocar objetos de valor. Deberían saber cuál es su lugar». En ese momento, las otras 4 candidatas entraron en la sala, deteniéndose para observar el espectáculo con una morbosa curiosidad. Valentina, una influencer de sonrisa perpetua y ojos vacíos, comentó con falsa lástima: «Vaya, qué situación tan desagradable». Alejandro, recuperando la compostura, intervino con voz firme: «Disculpen, ¿qué está sucediendo aquí?». Isabela se giró, su rostro transformándose instantáneamente en una máscara de encanto artificial. «Ah, Alejandro, querido, soy Isabela del Monte. Acabo de llegar y tu empleada, en un alarde de torpeza, ha destruido mi copa favorita». «Los accidentes ocurren», dijo Alejandro, tratando de calmar las aguas, aunque la injusticia de la escena le revolvía el estómago. Valentina, la influencer, no perdió la oportunidad de añadir más leña al fuego. «Ocurren cuando hay falta de clase y educación», replicó, mirando directamente a Sofía con desdén. «Una persona refinada sabe cómo tratar las cosas delicadas». Fue entonces cuando Mateo, ignorando la tensión, se soltó de la mano de su padre y corrió hacia Sofía. Se arrodilló a su lado, sus ojos llenos de una preocupación genuina. «Sophie, ¿te lastimaste?», le preguntó, su vocecita rompiendo la coraza de frialdad de la habitación. Sofía levantó la vista por primera vez. Sus ojos, de un profundo color miel, estaban anegados en lágrimas que luchaba por contener. Eran lágrimas no tanto por el corte, sino por la humillación. «No es nada, mi amor, solo un rasguño», respondió, y el término «mi amor» salió de sus labios con una naturalidad que desconcertó a las 5 mujeres. Isabela arqueó una ceja perfectamente depilada. «¿Mi amor? ¿Qué clase de intimidad es esa entre un niño de su clase y una sirvienta?», pensó para sí misma, pero su mirada lo dijo todo. Alejandro se dio cuenta de que debía tomar el control de la situación antes de que se saliera completamente de las manos. «Ya que estamos todos aquí, permítanme hacer las presentaciones formales», dijo Alejandro con voz autoritaria. «Ella es Sofía, una colaboradora indispensable en esta casa». Luego, señalando a las 5 mujeres, añadió: «Y ustedes son las candidatas». Isabela fue la primera en dar un paso al frente. «Isabela del Monte, mi familia es una de las fundadoras del Club de Minnesota Industriales, graduada con honores en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown». Su presentación fue un golpe de poder sobre la mesa, diseñado para intimidar y establecer su superioridad desde el primer segundo. Le siguió Valentina Rivas, la influencer. «Yo soy Valentina, modelo e influencer digital. He vivido en Milán y Nueva York, y mi cuenta de Instagram tiene más de 5 millones de seguidores. Sé lo que significa vivir con estilo». A continuación, una mujer de aspecto severo y gafas de diseñador tomó la palabra. «Jimena Cárdenas, soy abogada corporativa, socia del bufete más prestigioso de la Ciudad de México, graduada con mención honorífica de la UNAM». La cuarta, una pelirroja de sonrisa calculadora, se presentó como «Camila Soto, médico dermatólogo. Mi clínica en Polanco atiende a las personalidades más importantes del país». La última, Mariana Lugo, una arquitecta de renombre, completó el círculo. «Mariana Lugo, mis diseños han ganado premios.
internacionales. Durante todo este desfile de credenciales y apellidos ilustres, Sofía permaneció de pie junto a Mateo, sintiéndose invisible, un mero mueble en una habitación llena de tesoros. El paño con el que intentaba contener la sangre de su dedo era un recordatorio brutal de su lugar en ese universo. «Muy bien», dijo Alejandro, sintiendo el peso de su propia decisión. «Como saben, los próximos 30 días serán un periodo de convivencia. Al final, Mateo tomará la decisión sobre ¿quién le gustaría que yo formara una nueva familia?» La palabra familia sonó hueca y extraña en medio de tanta tensión y arrogancia. «¿Y la empleada?», preguntó Isabela, su voz destilando un veneno sutil. «¿Va a seguir trabajando aquí durante este proceso?» Su pregunta no era una simple curiosidad, era un desafío, una forma de medir el terreno y establecer las reglas del juego. «Por supuesto», respondió Alejandro sin dudarlo, aunque la pregunta le incomodó profundamente. «Sofía trabaja con nosotros desde hace 4 meses y es una pieza fundamental en el funcionamiento de esta casa». Valentina intercambió una mirada cómplice con Jimena, la abogada, una comunicación silenciosa que no pasó desapercibida para Alejandro. «Solo esperamos que sepa mantenerse en su lugar», dijo Jimena con una frialdad legalista, como si estuviera dictando una cláusula en un contrato. Alejandro frunció el ceño, su paciencia comenzando a agotarse. «¿Qué quieren decir con eso? Nada fuera de lo común». «Alejandro», se apresuró a decir Jimena suavizando su tono, «simplemente que es beneficioso para todos mantener una estructura clara y organizada, ¿no crees? Cada quien en su cuadrado, por así decirlo. Ayuda a evitar confusiones y a mantener la armonía». La palabra armonía sonaba a amenaza en sus labios. En ese momento, Mateo, ajeno a las sutilezas del poder y la clase social, tiró suavemente de la mano de Sofía. «Sofi, ven a ver el dibujo que hice de un ajolote. Te va a encantar». La inocencia del niño era un bálsamo en medio de tanta hostilidad. «No, Mateo», le cortó en seco Camila, la dermatóloga, con una autoridad que no le correspondía. «La señorita Sofía tiene que limpiar el desastre que provocó. Es su responsabilidad». El uso del término señorita fue un acto deliberado de distanciamiento, una forma de recordarle a todos su estatus de empleada. Pero tiene sangre en su dedo», replicó Mateo, su labio inferior temblando. Vio la gota roja en el paño y sus ojos se llenaron de angustia. Para él, el bienestar de Sofía era más importante que cualquier copa rota o cualquier regla social no escrita. «Está todo bien, mi amor», dijo Sofía, con una suavidad que contrastaba brutalmente con la dureza de las otras mujeres. «Termino de limpiar esto en un minutito y voy a ver tu dibujo. ¿Te parece?» La promesa en su voz calmó al niño, quien asintió, aunque no apartó su mirada preocupada de ella. Isabela observó toda la interacción con ojos entrecerrados, como un halcón estudiando a su presa. Esa conexión entre el niño y la empleada era un factor inesperado, una variable que no había considerado en su plan para conquistar el imperio de los Garza. No era solo afecto, era una dependencia emocional profunda que el niño mostraba hacia ella. Esto, para Isabela, no era un simple obstáculo, era una amenaza que debía ser neutralizada. Y ella, Isabela del Monte, era experta en neutralizar amenazas sin importar el costo o los medios necesarios para lograrlo. Después del almuerzo, un evento tenso y lleno de sonrisas falsas, las 5 candidatas se reunieron en la terraza con vista al jardín, como un cónclave de reinas planeando una guerra. Cada una había venido preparada no solo con su currículum, sino con un arsenal de regalos caros para ganarse al heredero. «Yo le traje una consola de videojuegos de última generación, importada de Japón. Tiene todos los juegos que un niño podría desear», anunció Isabela, sacando una caja reluciente de su bolso de diseñador.
Estaba segura de que la tecnología y el entretenimiento serían la clave para acceder al corazón del niño. Un buen intento, Isabela, pero muy predecible, comentó Valentina con una sonrisita. Yo pensé en algo más experiencial. He organizado un viaje privado a Disney World para la próxima semana. Tengo contactos para cerrar el parque solo para nosotros si es necesario. La propuesta era una demostración de poder y conexiones, diseñada para opacar el regalo material de Isabela. Jimena, la abogada, abrió un elegante portafolio de piel. La diversión es importante, pero la educación es el verdadero legado. He investigado y tengo citas en los 3 mejores colegios bilingües del país. La excelencia académica es la mejor inversión. La salud es primero, queridas, intervino Camila, la dermatóloga, con aire de superioridad profesional. Ya le he agendado un chequeo médico completo con los pediatras más reconocidos de la ciudad, además de una evaluación nutricional personalizada. Su enfoque era clínico, práctico, casi como si el niño fuera un proyecto a optimizar. Finalmente, Mariana, la arquitecta, desplegó unos planos sobre la mesa. Su habitación es anticuada. He diseñado una remodelación completa, algo más vanguardista y funcional, con tecnología inteligente y un espacio de juegos interactivo. Un entorno adecuado para el futuro líder que será. Todas estaban visiblemente satisfechas con sus estrategias, seguras de que sus propuestas, basadas en el dinero, el poder y la lógica, eran infalibles. En ese momento Mateo apareció en la terraza, caminando con la timidez de quien entra en territorio enemigo. «Mateo, cariño», exclamó Isabela con un entusiasmo exagerado que sonó falso. «Mira lo que te traje». Le mostró la consola. Los ojos del niño brillaron por un instante, el destello natural de la curiosidad infantil, pero la luz se apagó tan rápido como llegó. «Gracias», dijo con una educación distante. «¿Y qué te parecería ir a Disney?», sugirió Valentina, agachándose para ponerse a su nivel, un gesto que parecía más una pose para una foto que un acto genuino. «¿Te gustaría?». Mateo se encogió de hombros. «Supongo que sí», respondió, sus palabras carentes de la emoción que Valentina esperaba. Era evidente para cualquier observador neutral que el niño no estaba impresionado, sino abrumado. Respondía por cortesía, un comportamiento que seguramente Alejandro le había inculcado, pero su espíritu no participaba en aquella farsa. Fue entonces cuando Sofía apareció, silenciosa como siempre, con una bandeja que contenía una jarra de agua de horchata fresca y un plato de galletas caseras. «La merienda está lista», anunció con una sonrisa discreta. En el instante en que Mateo vio a Sofía, su rostro se transformó por completo. Una sonrisa auténtica, radiante, brotó en sus labios, iluminando sus facciones. Fue como si el sol hubiera salido de repente en un día nublado. El cambio fue tan drástico, tan innegable, que las 5 mujeres se quedaron en silencio, observando la escena con una mezcla de asombro y creciente resentimiento. «Sophie, ¿hiciste las galletas de canela que me gustan?», preguntó Mateo, corriendo hacia ella, su timidez completamente evaporada. «Claro que sí, mi amor», respondió Sofía, y luego con un guiño cómplice sacó algo más de su delantal. Eran papeles de colores brillantes. «Y mira, te traje papel nuevo para que hagamos más figuras de origami. Traje el color azul que tanto te gusta». La reacción de Mateo fue de pura euforia. «¿De verdad? ¿Qué colores hay?». «Azul, rojo, amarillo, todos los que me pediste», dijo Sofía. El niño dio un salto y aplaudió. Una explosión de alegría genuina que ningún viaje a Disney o consola de videojuegos había podido provocar. Las 5 candidatas observaron la escena en un silencio pétreo. La diferencia era insultante. La conexión entre el niño y la empleada era un lenguaje que ellas no hablaban, un código al que no tenían acceso. Sus regalos
Caros, sus propuestas grandiosas se habían convertido en ofrendas inútiles frente a la simpleza de unas galletas caseras y unos trozos de papel de colores. Era una lección de humildad que ninguna de ellas estaba dispuesta a aprender. En lugar de introspección, sintieron envidia y rabia. «Después de hacer la tarea, me ayudas con matemáticas, ¿verdad, Sophie?», continuó Mateo, ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. «Claro que sí, campeón. Sabes que me encanta ayudarte». Valentina, incapaz de soportar más esa escena, carraspeó para interrumpir. «Mateo, querido, ¿no crees que deberías interesarte por actividades más apropiadas para tu edad y posición? Deportes, idiomas, equitación». Su sugerencia estaba cargada de un juicio implícito hacia los gustos del niño. «A mí me gusta el origami», respondió Mateo con una simplicidad que desarmaba cualquier argumento. Jimena, la abogada, intercambió una mirada significativa con las demás. El mensaje era claro. Esta proximidad no era solo inapropiada, era peligrosa para sus planes. No se trataba de una simple empleada, se trataba de una rival, y una muy efectiva, que estaba ganando la guerra sin siquiera saber que estaba en una. La batalla por el corazón de Mateo, y consecuentemente por la mano de Alejandro, no se libraría con dinero o poder, sino en un terreno mucho más complejo, el del afecto genuino, y en ese terreno ellas estaban perdiendo estrepitosamente. Esa noche, con Mateo ya dormido y Alejandro encerrado en su despacho, las 5 mujeres se congregaron en el salón principal. El ambiente era espeso, cargado de una frustración compartida. «Tenemos que hablar», susurró Isabela, asegurándose de que ningún otro empleado estuviera cerca. «¿Sobre qué?», preguntó Camila, aunque todas sabían perfectamente cuál era el tema. «Sobre esta situación bochornosa con la empleada», continuó Isabela, su voz un siseo bajo y conspirador. La guerra había sido declarada oficialmente, aunque el enemigo no tuviera idea de su existencia. Mariana, la arquitecta, miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. ¿Vieron la forma en que Mateo reacciona cuando ella aparece? Es antinatural. Totalmente de acuerdo, afirmó Jimena con su habitual tono sentencioso. Un niño de 8 años, de su estrato social, no debería tener ese nivel de familiaridad con el personal de servicio. Crea una confusión de roles muy perjudicial para su desarrollo. Era una forma fría y calculada de patologizar una simple relación de afecto, convirtiéndola en un problema que requería una solución. «Exacto», intervino Camila, la doctora, aportando su supuesta autoridad médica al asunto. «Desde un punto de vista psicológico, no es saludable. Mateo necesita entender las jerarquías, su lugar en la sociedad y el lugar de ella». «Precisamente, el lugar de ella», añadió Isabela con una frialdad cortante. El problema no era el bienestar de Mateo, sino la amenaza que Sofía representaba para sus ambiciones. No podían competir con su autenticidad, así que la única solución era eliminarla del tablero de juego. Jimena sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolso, como si estuviera preparando un caso legal. «Mi familia ha tenido personal de servicio por generaciones. La regla de oro es clara e inquebrantable: mantener una distancia profesional, sin familiaridades, sin confusiones, cada quien en su cuadrado. Pero esta Sofía no parece entender esa regla», se quejó Valentina. «Actúa como si fuera de la familia. Peor aún, actúa como si fuera su madre», murmuró Mariana, y en esa última frase residía el núcleo de su miedo y resentimiento. Isabela se levantó y caminó hacia el gran ventanal, su silueta recortada contra la noche de la Ciudad de México. «Seamos realistas, señoras. Estamos aquí para un propósito. Una de nosotras se convertirá en la próxima señora Garza. Eso implica no solo casarse con Alejandro, sino moldear a su hijo, el heredero,
¿Cómo se supone que vamos a lograr eso con una sirvienta? Saboteando nuestros esfuerzos a cada paso, consciente o inconscientemente. Su discurso era el de un general arengando a sus tropas antes de una batalla decisiva. ¿Qué estás sugiriendo, Isabela?, preguntó Camila, su voz apenas un susurro. Isabela se giró y en sus ojos brillaba una luz peligrosa, una determinación gélida. Sugiero que le demos a la señorita Sofía una lección inolvidable sobre su lugar en el mundo. Unas cuantas lecciones de etiqueta y jerarquía. ¿Qué tipo de lecciones?, inquirió Valentina, una mezcla de nerviosismo y excitación en su voz. Isabela sonrió, pero fue una sonrisa desprovista de cualquier calidez. Aprenderá por las buenas o por las malas la diferencia abismal que existe entre un patrón y un empleado, y aprenderá a no volver a cruzar esa línea jamás. Mientras tanto, en la soledad de su despacho, Alejandro intentaba concentrarse en los informes financieros que se apilaban sobre su escritorio, pero su mente era un torbellino. La imagen de Sofía de rodillas, con el dedo sangrando y la mirada humillada, se repetía una y otra vez. Conocía a la gente de su círculo social. Había crecido rodeado de riqueza y poder. Sabía cómo trataban al personal, la distancia calculada, la cortesía superficial que ocultaba un profundo desdén. Pero lo que había presenciado hoy superaba todo. Era crueldad pura y dura. Por otro lado, no podía negar el efecto que Sofía tenía en Mateo. Hacía solo 4 meses, su hijo era una sombra. Desde la muerte de su madre, se había encerrado en un caparazón de silencio y tristeza. Apenas hablaba, rechazaba la comida, y la risa se había convertido en un eco lejano en esa casa. Pero desde que Sofía llegó, todo había cambiado. El niño había vuelto a la vida. Ahora sonreía, jugaba, devoraba sus comidas y llenaba los silencios con sus charlas infantiles. Sofía había obrado un milagro que ni los mejores psicólogos infantiles habían logrado. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Papá, ¿puedo pasar?». Era Mateo, ya en pijama, sosteniendo un pequeño trozo de papel en la mano. «Claro, campeón, pasa». El niño entró y le mostró su creación con orgullo. Era un pequeño colibrí de papel, perfectamente doblado. «Mira lo que Sophie me enseñó a hacer hoy», dijo. «Es precioso, hijo, te quedó increíble», respondió Alejandro, admirando la delicadeza de la figura. «Ella enseña muy bien, ¿verdad?», añadió, probando el terreno. «Sí», asintió Mateo con entusiasmo. «Y lo mejor de todo es que tiene mucha paciencia. Cuando me equivoco, ella no se enoja como la maestra de la escuela. Solo sonríe y me explica otra vez, con calma». Alejandro sentó a su hijo en sus rodillas, el calor del pequeño cuerpo anclándolo a la realidad. «Mateo, ¿qué te parecieron las señoras que llegaron hoy?». El niño se quedó pensativo por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Son muy bonitas, papá, y me trajeron regalos muy caros. Pero qué, hijo», insistió Alejandro. Mateo lo miró con esos ojos que parecían ver directamente a través de las apariencias. «Pero Sophie es más de verdad». La respuesta en su simpleza fue una revelación para Alejandro. «¿Cómo que de verdad?». «No sé, las otras señoras son diferentes cuando tú estás cerca. Cuando no estás, sus caras cambian, como si se quitaran una máscara. Sophie es siempre igual, conmigo, contigo, con todos. Es Sophie». La sabiduría de un niño de 8 años era más afilada que cualquier análisis de negocios. La reflexión de su hijo lo dejó profundamente pensativo. Era cierto, él mismo había notado el cambio de actitud en Isabela, de la arpía que humillaba a Sofía a la mujer encantadora que lo saludó a él. La autenticidad era una moneda cada vez más rara en su mundo, y Sofía, al parecer, la poseía en abundancia. «Papá», la vocecita de Mateo lo sacó de sus cavilaciones. «¿Vas a despedir a Sophie?». La pregunta estaba cargada de un miedo palpable. «¿Por qué piensas que haría eso, campeón?».
No sé, solo me dio miedo, confesó el niño. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo la necesidad de proteger esa conexión tan pura que su hijo había encontrado. Sofía lleva 4 meses aquí y ha sido una luz en esta casa. Y lo más importante, tú la quieres mucho. No hay ninguna razón en el mundo para que yo la despida. ¿Me oyes? Ninguna. ¿Lo prometes?, preguntó Mateo, buscando la seguridad en la palabra de su padre. Te lo prometo, afirmó Alejandro sin dudarlo. El niño sonrió, aliviado, y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, papá. Después de que Mateo se fuera, Alejandro se quedó solo, la promesa resonando en la habitación. Pero ahora, una nueva certeza se instalaba en su mente. Tenía que prestar mucha más atención en los días venideros. Las 5 candidatas no solo estaban compitiendo por ser su esposa, estaban librando una guerra sucia contra una mujer inocente, y él, sin quererlo, había puesto a Sofía en la línea de fuego. La paz de aquella noche, estaba seguro, no iba a durar. Y no se equivocaba. El jueves por la mañana, Sofía bajó a la cocina para empezar su jornada y se encontró a las 5 mujeres reunidas en el salón, como un pelotón de fusilamiento esperando a su víctima. Les dio los buenos días con su habitual amabilidad, pero su saludo fue recibido con un silencio gélido, tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. La ignoraron como si fuera un fantasma, una presencia invisible que no merecía ni el más mínimo reconocimiento. La guerra de nervios había comenzado. Valentina, la influencer, estaba sentada en el sofá de diseño, revisando su teléfono. De manera accidental, volcó un azucarero sobre la alfombra persa recién aspirada. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamó con una voz falsamente afligida. Luego levantó la vista y buscó a Sofía con la mirada. ¿Alguien podría...? ¿Cómo se llama esta chica? Ah, sí. ¿Podrías limpiar esto, por favor? El acto de fingir haber olvidado su nombre fue una microagresión calculada, una forma de despojarla de su identidad y reducirla a una función. Sofía, mordiéndose el labio para no responder, fue a por el recogedor y el cepillo. Pero antes de que pudiera terminar de limpiar el desastre de azúcar, Camila, la doctora, pasó junto a una maceta y con un movimiento casual de su bolso, la tiró al suelo esparciendo tierra húmeda sobre la impecable alfombra. «¡Uy, qué mala suerte la mía!», dijo con una sonrisa cínica. «Parece que vas a tener que limpiar todo de nuevo. ¡Qué pena!». Era un patrón claro de acoso y sabotaje, diseñado para agotarla y humillarla. Justo en ese momento, Mateo bajó las escaleras corriendo, lleno de la energía matutina de un niño. «Buenos días a todos. Hola, Sofi». Al verla, el rostro de Sofía se iluminó, olvidando por un segundo la hostilidad del ambiente. «Buenos días, mi amor», respondió, pero la sonrisa de Mateo se desvaneció al ver la tierra en el suelo. «¿Por qué hay tierra en la alfombra?». Antes de que Sofía pudiera inventar una excusa, Isabela se adelantó, adoptando un tono condescendiente. «Fue un pequeño accidente, Mateo. No te preocupes, la empleada ya se va a encargar de limpiarlo». Pero Mateo no era tonto. Había visto más de lo que ellas pensaban. «No fue un accidente», dijo, su voz sorprendentemente firme, mientras miraba directamente a Camila. «Yo te vi cómo empujaste la maceta a propósito». Un silencio incómodo y denso cayó sobre la sala. Las 5 mujeres intercambiaron miradas de pánico. No habían contado con que el niño fuera un testigo. Valentina fue la primera en reaccionar, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mateo, cariño, seguramente viste mal. A veces los niños imaginan cosas». «No lo imaginé», insistió Mateo, su determinación inquebrantable. «Ustedes están siendo malas con Sofi, siempre le hacen cosas». Su acusación era directa, sin filtros. Isabela se agachó a su altura, su voz un susurro sedoso pero amenazante. «Escucha, Mateo, hay cosas de adultos que los niños no pueden entender. Nosotras solo
Queremos que tu casa esté más bonita y organizada. ¿Organizada cómo?, preguntó el niño confundido. Ximena, la abogada, intervino. Con cada persona en el lugar que le corresponde, Mateo. La empleada se encarga de la limpieza y las personas educadas y preparadas como nosotras se encargan de cuidarte a ti. Pero Sophie me cuida muy bien, replicó Mateo, defendiendo a su amiga con una lealtad feroz. Ella no tiene la preparación para hacerlo, sentenció Camila con su aire de experta. Un niño de tu potencial necesita una guía de personas cualificadas, con estudios y mundo, no de alguien que solo sabe limpiar. La crueldad de sus palabras, el clasismo desnudo, era abrumador. Sophie sí está cualificada, gritó Mateo, su voz rompiéndose. La voz de Isabela se volvió más dura, perdiendo todo rastro de dulzura. Mateo, tienes que aprender la diferencia fundamental entre el personal de servicio y tu familia, y elegir de qué lado estás. El niño miró a Sofía, que había dejado de limpiar y lo escuchaba todo, con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas que ya no podía disimular. Sophie, ¿ellas tienen razón?, preguntó con un hilo de voz. La pregunta fue una puñalada para Sofía. Mi amor, es mejor que vayas a desayunar. Luego hablamos, ¿sí?, le dijo intentando protegerlo. Pero Mateo no se movió. Se plantó frente a las 5 mujeres. Un pequeño soldado defendiendo su único bastión de afecto. Yo quiero más a Sophie que a todas ustedes juntas, dijo con una simplicidad devastadora. Las caras de las 5 candidatas se tiñeron de un rojo furioso. La guerra acababa de escalar a un nuevo nivel. El fin de semana, mientras las candidatas estaban fuera en supuestos compromisos sociales, Alejandro aprovechó para ejecutar un plan que había estado gestando en su mente. Contactó a su jefe de seguridad y le pidió que instalara un sistema de cámaras y micrófonos de última generación por toda la casa. Eran dispositivos discretos, casi invisibles, ocultos en detectores de 200 humo, adornos y marcos de cuadros. No le gustaba la idea de invadir la privacidad, pero la seguridad de Sofía y la paz mental de su hijo se habían convertido en su máxima prioridad. Tenía que saber la verdad, sin filtros ni máscaras. El lunes por la mañana, desde la pantalla de alta definición en su despacho, Alejandro se convirtió en un espectador de la crueldad. Lo que vio lo llenó de una rabia fría y controlada. Vio a Mariana, la arquitecta, escondiendo deliberadamente los productos de limpieza de Sofía para hacerla perder tiempo y frustrarla. Vio a Ximena, la abogada, entrando en el baño de visitas que Sofía acababa de dejar impecable y ensuciando el espejo con lápiz labial a propósito. Vio a Valentina derramando café sobre el sofá de lino blanco y luego gritando con fingida histeria. «Sofía, ven aquí inmediatamente», gritó Isabela desde la sala de estar, sabiendo que su voz sería escuchada. Alejandro observó en la pantalla cómo Sofía corría hacia el lugar, solo para encontrarse con una mancha de pintura acrílica roja derramada sobre el impoluto suelo de mármol. «¿Qué es este desastre?», inquirió Isabela, como si fuera la dueña y señora de la casa. «Yo no hice eso, señora Isabela», respondió Sofía, su voz temblando de impotencia. «Entonces, ¿quién fue? ¿Un fantasma?», se burló Isabela con sarcasmo. «Alguien lo derramó a propósito». «¿Ahora nos estás acusando a nosotras?», rió Isabela. «Qué falta de educación y de respeto. Ten mucho cuidado con tus acusaciones, querida», intervino Ximena acercándose a Sofía. «El personal puede ser despedido por insubordinación y falsas acusaciones. Es causa de rescisión de contratos sin liquidación, ¿sabías?». La amenaza era explícita, un abuso de su conocimiento legal para intimidar a alguien en una posición vulnerable. Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estuvo a punto de bajar y enfrentarlas, pero una parte de él, la parte calculadora del hombre de negocios, le dijo que esperara,
Necesitaba más pruebas, pruebas irrefutables. Fue entonces cuando Mateo apareció en escena, como un pequeño justiciero. «¿Qué pasó, Sophie?», preguntó al ver la mancha y el rostro angustiado de su amiga. «No fue nada, mi amor, solo un accidente», mintió Sofía para protegerlo. Pero Mateo miró a las 5 mujeres. Sus rostros una mezcla de arrogancia y falsa inocencia. «No fue un accidente», dijo, su voz resonando en la sala. «Ustedes lo hicieron». Otra vez. Camila fingió estar escandalizada. «Mateo, ¿cómo puedes decir algo así? Nos ofendes profundamente». «Porque es la verdad», replicó el niño. «Ustedes siempre le están haciendo maldades a Sophie». Isabela se acercó al niño, su paciencia completamente agotada. «Escúchame bien, Mateo. Si continúas defendiendo a esta sirvienta en nuestra contra, vas a tener que tomar una decisión muy importante. Tienes que elegir de qué lado estás, del nuestro o del de ella». El ultimátum era brutal, una forma de coacción emocional inaceptable. «Ya elegí», respondió Mateo sin dudar, sus ojos fijos en los de Isabela. «Estoy del lado de Sophie». «Entonces elegiste el lado equivocado», sentenció Valentina con una frialdad que helaba la sangre. Ante esa crueldad, el niño finalmente se rompió y comenzó a llorar desconsoladamente. Sofía corrió para abrazarlo, para consolar a ese pequeño ser que estaba luchando una batalla que no le correspondía. Pero Jimena se interpuso en su camino, bloqueándole el paso con su cuerpo. «Déjalo», le ordenó. «Déjalo que llore. Así aprende. A veces las lecciones más importantes vienen con lágrimas». Ese fue el punto de quiebre para Alejandro. No pudo soportarlo más. La imagen de su hijo llorando mientras esas mujeres le impedían recibir consuelo fue la gota que derramó el vaso. Bajó las escaleras de 2 en 2, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué está sucediendo aquí?», rugió Alejandro, su voz de barítono resonando por toda la mansión. En un instante, las expresiones de las 5 mujeres cambiaron como por arte de magia. La arrogancia y la crueldad se desvanecieron, reemplazadas por máscaras de preocupación y dulzura. «¡Ay, Alejandro, qué bueno que llegas!», dijo Isabela con una sonrisa radiante. «Llegas en el momento justo. Mateo ha hecho un berrinche terrible». «¿Un berrinche?», repitió Alejandro, su voz goteando incredulidad. «Nos ha acusado de las cosas más horribles, de hacerle maldades a tu empleada. Imagínate». Alejandro miró a su hijo, que seguía sollozando, y luego a Sofía, que permanecía con la cabeza baja, como si toda la culpa fuera suya. «Mateo, ven aquí», le dijo con suavidad. El niño corrió hacia él y se abrazó a sus piernas. «Papá, son muy malas con Sophie, muy malas», sollozó. «¿Cómo que malas, hijo?» «Ensucian todo lo que ella limpia, esconden sus cosas para que la regañes y me dijeron que tengo que elegir un lado. Y yo no quiero elegir». El relato del niño era un puñal directo al corazón de Alejandro. Alejandro levantó la vista y miró a las 5 candidatas que mantenían sus expresiones de perfecta inocencia. «¿Es eso verdad?», preguntó, su voz peligrosamente calmada. «Por supuesto que no», exclamó Jimena con una indignación teatral. «Son fantasías de un niño que está confundido. Probablemente esta mujer le ha estado metiendo ideas en la cabeza». La acusación era vil, un intento desesperado de desviar la culpa. Pero Alejandro ya no tenía dudas. Había visto la verdad con sus propios ojos a través de las cámaras. Sabía exactamente quién mentía y quién decía la verdad. La farsa había terminado para él, aunque para ellas el juego apenas comenzaba. El miércoles, Alejandro las convocó a su despacho para una reunión formal. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar con sus mentiras. «Señoras», comenzó, «quiero dejar un punto absolutamente claro. Cualquier persona que trabaje en esta casa, sin importar su puesto, merece ser tratada con el máximo respeto.
Su tono era serio, el de un CEO dictando una política de empresa. Por supuesto, Alejandro, estamos totalmente de acuerdo, respondió Isabela con una dulzura empalagosa. Pero el respeto es una vía de doble sentido, ¿no es así? ¿A qué se refieren?, preguntó Alejandro, fingiendo ignorancia. Nos referimos a que tu empleada también necesita mostrarnos respeto a nosotras, explicó Valentina. Y sobre todo, necesita entender cuál es su lugar. Su lugar es cuidar de esta casa y lo hace de manera impecable, replicó Alejandro conteniendo su ira. No se trata solo de eso, intervino Camila. Se involucra demasiado en la educación de Mateo, en sus emociones, y esa no es su función. Para eso estamos nosotras, las personas con la preparación adecuada. A Mateo le agrada. ¿Cuál es el problema con eso?, desafió Alejandro. Jimena dio un paso al frente, adoptando su pose de abogada experta. Alejandro, un niño en situación de orfandad materna, como Mateo, puede desarrollar lo que en psicología se conoce como un apego ansioso o desorganizado hacia la primera figura femenina que le muestre afecto, sin importar si es la persona adecuada. No es una relación sana, es un síntoma de su trauma. La forma en que usaba términos psicológicos para manipular la situación era repugnante. ¿Estás cuestionando mi juicio como padre?, preguntó Alejandro, su voz bajando una octava, una señal de peligro que ellas no supieron leer. «Jamás», se apresuró a decir Jimena. «Simplemente te estamos ofreciendo una orientación profesional, basada en el conocimiento y la experiencia para el bienestar de tu hijo». «¿Y cuál es esa orientación?», preguntó él, saboreando la ironía. «Mantener una distancia saludable entre Mateo y el personal de servicio. Es por su propio bien, para que pueda establecer un vínculo afectivo adecuado con quien vaya a ser su nueva madre». Alejandro sintió una oleada de náuseas, pero logró mantener la compostura. «Entiendo. Voy a reflexionar sobre lo que me han dicho», dijo, dando por terminada la reunión. Esa misma tarde se encerró en su despacho y empezó a hacer llamadas. No a sus socios, sino a las referencias que Sofía había puesto en su currículum. La primera llamada fue a la señora Marcia de la Torre, una mujer de la alta sociedad. «Señora de la Torre, habla Alejandro Garza. Quería preguntarle sobre una ex empleada suya, Sofía Morales». «Ah, Sofi», exclamó la mujer al otro lado de la línea, su voz llena de una calidez genuina. «¡Qué persona tan maravillosa! Trabajó para nosotros durante 2 años, cuidando a mis gemelos. Fue un ángel caído del cielo. Nunca, jamás, tuvimos un solo problema con ella. Al contrario, cuando se fue porque su abuela enfermó, toda la familia lloró. Mis hijos estuvieron semanas preguntando cuándo volvería su tía Sofi». La descripción era tan diferente a la que las candidatas pintaban que parecía que hablaban de 2 personas distintas. La siguiente llamada fue al doctor Carlos Benítez, un reconocido pediatra. «Doctor, disculpe la molestia, mi nombre es Alejandro Garza. ¿Usted conoce a Sofía Morales?». «Claro que la conozco», respondió el doctor. «Fue una de las empleadas más honestas y trabajadoras que he tenido en mi consultorio. Era recepcionista, pero su trato con los niños era excepcional». «¿Por qué la pregunta? ¿Hay algún problema?». La pregunta del doctor confirmó las sospechas de Alejandro. Alguien estaba mintiendo de forma descarada. Alejandro llamó a 3 familias más. Todas las historias coincidían. Elogiaron la integridad de Sofía, su dulzura, su dedicación y, sobre todo, su honestidad a toda prueba. Una de las señoras incluso le contó una anécdota. «Una vez encontró una cartera mía en la calle, cerca de la casa. Tenía más de 10,000 pesos. Podría habérsela quedado y nadie se habría enterado. Pero me buscó hasta encontrarme para devolvérmela. Gente así ya no existe, señor Garza». Alejandro colgó el teléfono, una certeza fría instalándose en su pecho. Alguien estaba mintiendo, y definitivamente no era Sofía.
Esa noche, durante la cena, observó a las 5 candidatas. Eran la imagen de la perfección. Sonrisas educadas, preguntas inteligentes sobre su día de trabajo, gestos delicados. Eran actrices consumadas en el gran teatro de la alta sociedad. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy, Alejandro?», preguntó Isabela, su voz un arrullo seductor. «Interesante», respondió él, mirándolas por encima de su copa de vino. «Hice algunas llamadas. Estuve verificando referencias». Vio un destello de pánico cruzar los ojos de Jimena antes de que lograra ocultarlo. «Ah, ¿sí? ¿Referencias de qué tipo?», preguntó Valentina con una curiosidad fingida. «De empleados», respondió Alejandro lentamente, saboreando el momento. «Siempre es bueno confirmar el historial de la gente que metes en tu casa y en tu vida, ¿no creen?». «Absolutamente», dijo Valentina rápidamente. «Uno nunca sabe con quién está tratando realmente. La seguridad es lo primero». Pero Alejandro había visto todo lo que necesitaba ver. Y forma en que intercambiaron miradas fugaces, la tensión casi imperceptible en sus hombros. La reacción de ellas confirmó sus sospechas. Alguien mentía y él iba a descubrir toda la verdad. El viernes, la guerra se extendió más allá de los muros de la mansión. Alejandro estaba en medio de una importante reunión de su consejo de administración cuando su teléfono vibró. Era su hermana, Claudia. Se disculpó y salió a atender. «Alejandro, soy yo. ¿Qué es esta historia que estoy escuchando sobre ti?». La voz de su hermana sonaba genuinamente preocupada. «¿Qué historia, Clau?». «Me llamó una amiga que es socia de Jimena Cárdenas en su club. Me dijo que estás teniendo problemas, que estás perdiendo el juicio por culpa de una empleada. ¿Qué demonios está pasando?». Ahora todo tenía sentido. Jimena estaba usando su red de contactos para esparcir rumores, para pintar a Alejandro como un hombre inestable y fácil de manipular. Era un ataque a su reputación, diseñado para aislarlo y hacerlo más vulnerable a su influencia. «Claudia, no estoy perdiendo el juicio, te lo aseguro. Es una situación complicada, pero la tengo bajo control», le dijo tratando de calmarla. «¿Estás seguro? Porque todo el mundo en nuestro círculo parece estar hablando de ello». Una hora más tarde, recibió una llamada de su socio principal. «Alejandro, tenemos un problema. Un par de inversores importantes están nerviosos. Han oído rumores». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Alejandro, sintiendo la bilis subir por su garganta. «Algo sobre que estás tomando decisiones personales cuestionables que podrían afectar a la empresa. Mencionaron algo de una situación irregular con una empleada. No entendí bien, pero quieren una reunión urgente para aclarar las cosas». Alejandro colgó el teléfono, su rabia alcanzando un punto de ebullición. No solo estaban acosando a Sofía, no solo estaban manipulando a su hijo, ahora estaban atacando su vida profesional, el imperio que había construido con tanto esfuerzo. Llegó a casa esa tarde decidido a confrontarlas y expulsarlas de una vez por todas, pero al entrar al jardín, una escena lo detuvo en seco y le rompió el corazón. Mateo estaba llorando, abrazado a Sofía, quien lo mecía suavemente, susurrándole palabras de consuelo. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, su voz más suave de lo que pretendía. «Las señoras me dijeron que Sofi se va a ir», sollozó Mateo. «¿Quién te dijo eso?». «Isabela. Dijo que las empleadas que no saben cuál es su lugar siempre terminan despedidas». Alejandro miró a Sofía, cuyos ojos estaban rojos e hinchados. «¿Te dijo eso a ti también?». Sofía asintió, incapaz de hablar. «¿Dónde están ellas?», preguntó Alejandro, su voz ahora gélida. «En la sala», susurró Sofía. Alejandro entró en la casa como una furia silenciosa. Las 5 estaban charlando animadamente, pero se callaron al verlo. «Alejandro, qué bueno que llegas. ¿Cómo te fue el día?», preguntó Isabela con su sonrisa de $1.000.000. «Interesante», repitió él. «Recibí varias llamadas hoy». «¿Ah, sí?», dijo Valentina. «Sí, gente preocupada por mí.
Dicen que estoy perdiendo la cabeza, que tengo problemas, todo por culpa de una empleada. El silencio que siguió fue absoluto. Las 5 intercambiaron miradas de pánico mal disimulado. «¡Qué extraño!», dijo Valentina, intentando romper la tensión. «¿Quién podría decir algo así?». «Esa es una excelente pregunta», dijo Alejandro, mirando directamente a Jimena. «¿Quién, Jimena?». La abogada se puso pálida. No lo sé. Tal vez sea la preocupación legítima de amigos que te aprecian. O tal vez sea alguien esparciendo mentiras venenosas para su propio beneficio», replicó Alejandro. Isabela se levantó, adoptando una postura desafiante. «¿Nos estás acusando de algo, Alejandro?». «No estoy acusando. Estoy preguntando si ustedes saben algo sobre estos rumores que convenientemente benefician su narrativa de que Sofía es el problema». «Por supuesto que no», exclamó Camila con falsa indignación. Pero era demasiado tarde. Alejandro vio la mentira en sus ojos y ellas vieron en los suyos que él la había descubierto. La guerra ya no era encubierta. Estaba oficialmente declarada. El domingo por la mañana, mientras Alejandro estaba en el jardín tratando de aclarar su mente, un hombre de traje se acercó a él. «¿Señor Alejandro Garza?». «Sí, soy yo. Mi nombre es Carlos Núñez. Soy investigador privado». La aparición del hombre lo tomó por sorpresa. ¿Quién lo contrató? «Alguien que se preocupa genuinamente por el bienestar de su familia», respondió el hombre, su voz profesional y carente de emoción. Le entregó un sobre Manila. «Creo que debería ver esto. Se trata de su empleada, Sofía Morales». Alejandro abrió el sobre, su corazón latiendo con fuerza. Dentro había un supuesto informe detallado sobre Sofía, páginas y páginas que documentaban despidos anteriores por robo, comportamiento negligente con niños e incluso una acusación de chantaje a un antiguo patrón. Las acusaciones eran tan graves que por un instante una duda helada se apoderó de él. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si las 5 mujeres tenían razón desde el principio? Pero algo no cuadraba. Examinó los documentos con más detenimiento. Él era un hombre de negocios, acostumbrado a revisar contratos y detectar fraudes. Y allí había varias señales de alerta. Las fechas de los supuestos incidentes no coincidían con el historial laboral que él mismo había verificado. Algunos de los sellos de las supuestas empresas parecían borrosos, mal impresos, y la redacción de los informes era demasiado melodramática, demasiado conveniente. Olía a fabricación a kilómetros de distancia. «Déjeme hacerle una pregunta, señor Núñez», dijo Alejandro, levantando la vista del informe, sus ojos fijos en los del investigador. «¿Cuánto le pagaron por fabricar este montón de basura?». El investigador se puso visiblemente nervioso. Su fachada profesional se resquebrajó. No sé de qué me habla. Este es un informe legítimo». «No lo es», replicó Alejandro con una calma aterradora. «Estos documentos son más falsos que las sonrisas de las mujeres que viven en mi casa, y voy a averiguar quién lo contrató, créame». «Señor Garza, está cometiendo un grave error», tartamudeó el hombre, empezando a retroceder. «El único error aquí fue el de la persona que pensó que yo sería tan estúpido como para tragarme esta farsa», dijo Alejandro, y con un movimiento rápido y decidido, rasgó los papeles por la mitad y luego en cuartos, dejando que los pedazos cayeran al césped. «Ahora, lárguese de mi propiedad, y puede decirle a quien le pagó que su plan no funcionó». El hombre, pálido como un fantasma, se dio la vuelta y se fue casi corriendo. Alejandro entró en la casa, los pedazos del informe falso ardiendo simbólicamente en su mente. Encontró a las 5 mujeres en la sala, esperando, sus rostros una mezcla de ansiedad y expectación. «¿Y bien, Alejandro?», preguntó Isabela, incapaz de contener su curiosidad. ¿Qué quería ese hombre? «Quería intentar engañarme con documentos falsos sobre Sofía», respondió él, observando sus reacciones. Las 5 se quedaron pálidas.
La sangre pareció abandonar sus rostros al unísono. La falsificación de documentos es un delito federal, ¿saben?, continuó Alejandro, su voz resonando en la sala. La persona que hizo esto podría enfrentar varios años de prisión. Jimena, la abogada, comenzó a sudar visiblemente. Alejandro, no puedes pensar que nosotras... No solo lo pienso, la interrumpió él, estoy seguro de ello. Isabela intentó recuperar el control. Esa es una acusación increíblemente grave, Alejandro. No tienes ninguna prueba. Era un farol, un último intento desesperado de aferrarse a la negación. ¿No tengo pruebas?, sonrió Alejandro, con una frialdad que le heló los huesos. Se dirigió a la enorme pantalla de televisión de la sala, tomó el control remoto y encendió el sistema de cámaras que había instalado. En la pantalla, nítida y en alta definición, apareció una imagen del jardín de la mansión grabada 2 días antes. En ella se veía claramente a Isabela hablando por teléfono, y el audio, cristalino, llenó la sala. Sí, necesito un dossier completo sobre Sofía Morales. Invéntense lo que sea necesario. Problemas en trabajos anteriores, robo, lo que se les ocurra. No me importa el precio. Solo háganlo rápido y que parezca real. El shock en la sala fue total. Las 5 mujeres miraban la pantalla. Sus rostros una máscara de horror y pánico. Estaban atrapadas, expuestas en su propia maldad. «Tengo todo grabado», dijo Alejandro, su voz ahora un susurro mortal. Cada sabotaje, cada mentira, cada palabra de su conspiración para destruir a una mujer inocente, desde el azúcar en la alfombra hasta este intento de incriminarla con un delito. Isabela, en un último acto de desesperación, intentó apelar a su supuesta buena intención. «Alejandro, lo hicimos por ti. Para protegerte a ti y a Mateo de Mindomesintasup. Una arribista». «¡Mentira!», gritó Alejandro, su control finalmente rompiéndose. «No lo hicieron por mí, lo hicieron por ustedes, por su ambición, por su envidia, por su podrido sentido de superioridad. Solo querían destruir a una persona buena porque no podían competir con su decencia». Justo en ese momento Mateo apareció en la puerta, atraído por los gritos. «Papá, ¿qué pasa?». «Nada, hijo», respondió Alejandro, su voz suavizándose al ver a su hijo. «Solo acabo de descubrir quiénes son. Las verdaderas villanas de esta historia». El niño miró a las 5 mujeres. «Son ellas, ¿verdad, papá?». «Sí, hijo, son ellas». Isabela, al verse completamente expuesta y derrotada, dejó caer su máscara de sofisticación y mostró su verdadera cara. «Esto no se va a quedar así, Alejandro», siseó, su rostro contorsionado por la rabia. «Te vas a arrepentir de esto. Nosotras nos encargaremos de que te arrepientas». Pero sus amenazas ya no tenían poder. Alejandro ya no tenía miedo. Había descubierto la verdad, y ahora, con todas las pruebas en su mano, estaba listo no solo para defender a Sofía, sino para hacer justicia. La batalla final se acercaba, y él estaba más que preparado. Al día siguiente, Alejandro llamó a Sofía a su despacho. Ella entró con cautela, esperando otra reprimenda, o peor aún, su despido. «Sofía, siéntate, por favor. Necesito hablar contigo». Su tono era serio, pero carecía de la frialdad de los días anteriores. «Lo primero que quiero hacer», comenzó él, mirándola directamente a los ojos, «es pedirte una disculpa profunda y sincera». Sofía lo miró, confundida. «¿Disculpas? ¿Por qué, señor Alejandro?» «Por haber dudado de ti, aunque fuera por un segundo. Por no haberte protegido de esas mujeres desde el primer día. Por haber permitido que te humillaran bajo mi propio techo». Al escuchar esas palabras, la coraza que Sofía había construido a su alrededor durante las últimas semanas se hizo añicos y comenzó a llorar en silencio. Eran lágrimas de alivio, de validación. «¿Entonces usted me cree?», preguntó con un hilo de voz. «Siempre te creí, Sofía».
respondió él con una convicción que la estremeció. Mi instinto siempre me dijo que eras una buena persona. Solo me dejé confundir por sus mentiras y mi propia ceguera, pero ya no más. Señor Alejandro, yo nunca le haría daño a Mateo. Yo quiero a ese niño, dijo ella entre sollozos. Lo sé, la interrumpió él con suavidad. Lo sé, y él te adora a ti, Alejandro. Giró el monitor de su computadora y le mostró a Sofía una selección de los videos que había grabado. Ella observó, horrorizada, la compilación de la crueldad a la que había sido sometida. El azúcar, la tierra, el café, la pintura, las amenazas veladas, las conversaciones en las que planeaban su ruina. Ver toda esa maldad concentrada, planeada y ejecutada con tanta frialdad fue un golpe devastador. Hicieron todo esto y además esparcieron rumores sobre usted por toda la ciudad y trataron de incriminarme con documentos falsos, añadió él. ¿Qué va a hacer ahora, señor?, preguntó Sofía, secándose las lágrimas. Alejandro sonrió, pero era una sonrisa dura, la de un hombre a punto de entrar en batalla. Voy a exponerlas, públicamente. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de personas son en realidad. ¿Cómo? Tengo un plan, dijo él, inclinándose sobre el escritorio. Pero para que funcione, necesito tu ayuda. Necesito que confíes en mí y que sigas actuando como si nada hubiera pasado por unos días más. ¿Puedes hacer eso? Sofía lo miró, viendo en sus ojos no solo a su patrón, sino a un aliado, a un hombre justo. Asintió con la cabeza, una nueva determinación naciendo en su interior. Confío en usted, señor Alejandro. Haré lo que me pida. Excelente, dijo él, porque el próximo domingo, en la fiesta final donde se supone que anunciaré a mi elegida, vamos a darles la sorpresa de sus vidas. Vamos a empezar nuestra venganza. En ese momento, dejaron de ser patrón y empleada. Se convirtieron en socios en una causa justa, unidos contra la tiranía de la arrogancia y el prejuicio. Esa misma noche, las 5 candidatas se reunieron de nuevo, esta vez en la suite de Isabella. El pánico era palpable. «Lo sabe todo», exclamó Ximena, paseándose nerviosamente por la habitación. «Estamos acabadas». «Cálmate, Ximena, no todo está perdido», dijo Isabella, aunque su propia voz carecía de la confianza habitual. «¿Qué no está perdido? Tiene grabaciones, Isabella», replicó Valentina. «Nos puede destruir». «Todavía tenemos cartas que jugar», insistió Isabella. «Podemos contraatacar. Esparciremos el rumor de que está obsesionado con la sirvienta, que él mismo nos acosó y que las grabaciones son un montaje para vengarse de nuestro rechazo. Destruiremos su reputación antes de que él destruya la nuestra». «¿Y si no funciona?», preguntó Camila, mordiéndose las uñas. «Funcionará», sentenció Isabella con una convicción forzada. Pero no sabían que en su despacho Alejandro estaba escuchando cada palabra de su nuevo plan a través de los micrófonos. Sonrió para sus adentros. «Sigan cavando su propia tumba, señoras», murmuró. «Están haciendo que mi trabajo sea mucho más fácil». Tenía el plan perfecto para desmantelarlas pieza por pieza, y la arrogancia de ellas era su mejor aliado. Durante los siguientes días, Alejandro y Sofía ejecutaron su contraplan con la precisión de actores consumados. Él se volvió frío y distante con ella en presencia de las otras mujeres, alimentando su falso sentido de victoria. En una cena hizo su gran jugada. «Señoras, he tomado una decisión sobre la situación de Sofía», anunció. Las 5 se inclinaron hacia adelante, expectantes. Tenían razón. He verificado sus referencias y he descubierto inconsistencias preocupantes. He decidido despedirla. El regocijo en los rostros de las 5 fue casi imposible de disimular. «¿Y cuándo lo harás?», preguntó Isabella, ansiosa. «Lo haré
Públicamente, en la fiesta del domingo, respondió Alejandro, para que sirva de ejemplo a otros empleados que no entienden cuál es su lugar. La idea les pareció brillante, una humillación final y perfecta. Mateo, que escuchaba todo desde la mesa, comenzó a llorar y salió corriendo. Alejandro fingió indiferencia. Ya lo superará. Más tarde, Sofía, siguiendo el plan, actuó su parte. Se acercó a Alejandro con lágrimas, esta vez fingidas, en los ojos. «Señor, por favor, no me despida, no delante de todos. Mi decisión está tomada, Sofía. Mantén tu distancia de mi hijo», le dijo él con una frialdad calculada. Las 5, que observaban desde lejos, sonrieron victoriosas. La trampa estaba perfectamente montada, pero no sabían quién era el cazador y quién la presa. El domingo llegó, un día brillante y soleado que contrastaba con la tensión que se respiraba en la mansión Garza. Desde las 3 de la tarde, la élite de la Ciudad de México comenzó a llegar. Empresarios, políticos, socialites y periodistas. Todos estaban allí para presenciar el evento del año, la elección de la nueva señora Garza. Las 5 candidatas hicieron su entrada triunfal, cada una luciendo un vestido de alta costura y joyas deslumbrantes. Irradiaban confianza, seguras de su inminente victoria. Hoy es nuestro día. Una de nosotras se corona y la sirvienta es humillada. El final perfecto, susurró Isabela a las demás. A las 4 en punto, Alejandro subió a un pequeño escenario improvisado en el jardín y pidió la atención de todos. Las 5 candidatas se posicionaron a su lado, sonriendo para las cámaras. «Gracias a todos por venir», comenzó Alejandro. «Hoy es un día muy especial. Como saben, estas 5 extraordinarias mujeres han pasado los últimos 30 días en mi casa. Y ahora ha llegado el momento de anunciar mi decisión». Hizo una pausa dramática. «Pero antes, quiero compartir con ustedes algunas cosas que he descubierto en este tiempo. Cosas sobre la verdad, la mentira y la naturaleza humana». Las candidatas intercambiaron miradas nerviosas. Esto no era parte del guión. «Descubrí», continuó Alejandro mientras una pantalla gigante descendía detrás de él, «que hay personas capaces de mentir, de manipular e incluso de cometer delitos para conseguir lo que quieren». Las 5 se pusieron pálidas cuando la primera grabación de audio llenó el jardín. Era la voz de Isabela. «Invéntense lo que sea necesario. Problemas en trabajos anteriores, robo». El silencio entre los invitados fue sepulcral. Todos se giraron para mirar a Isabela, cuyo rostro estaba descompuesto. «Eso es un montaje», balbuceó. «¿Un montaje?», preguntó Alejandro y proyectó el video de Valentina derramando el café. Luego, el audio de Jimena planeando esparcir rumores. El de Camila sugiriendo que Sofía maltrataba a Mateo. El de Mariana escondiendo los productos de limpieza. Y finalmente, la joya de la corona. La grabación de las 5 planeando destruir la reputación de Alejandro si él no las elegía. La multitud estaba en shock. Los murmullos se convirtieron en un clamor de indignación. «Lo hicimos por su bien», gritó Isabela desesperada. «¿Por mi bien?», replicó Alejandro. «Contratar a un investigador para falsificar un informe criminal fue por mi bien». La empleada los estaba manipulando a ambos, intentó defenderse Jimena. «¿Qué empleada?», preguntó Alejandro. «Esta empleada». Hizo una seña y Sofía apareció, vestida con un sencillo pero elegante vestido, su cabeza en alto, su dignidad intacta. «Damas y caballeros, les presento a Sofía Morales. Durante 30 días, estas 5 mujeres intentaron destruir su vida, su reputación y su espíritu. Inventaron que era una criminal, que era negligente, que era una arribista. Todo mentira. ¿Y por qué? Porque mi hijo de 8 años, en su infinita sabiduría, la prefirió a ellas. Eso es ridículo.
Un niño no sabe lo que es mejor para él, explotó Isabela. ¿No lo sabe?, dijo Alejandro. Mateo, ven aquí, por favor. Mateo caminó hacia el escenario, no con timidez, sino con una determinación tranquila. Se paró junto a Sofía y le tomó la mano. Hijo, dijo Alejandro, arrodillándose frente a él. Delante de todos, quiero que respondas una pregunta. Durante estos 30 días, ¿quién te cuidó mejor? ¿Quién te hizo más feliz? Mateo miró a las 5 mujeres con desdén y luego miró a Sofía con un amor que llenó los ojos de lágrimas de muchos de los presentes. Sofi, dijo con voz clara. ¿Por qué? Porque ella sí me quiere de verdad, no es falsa, y porque hace las mejores galletas del mundo. Una risa cariñosa recorrió a la multitud. Y ahora, la pregunta final, hijo. Si pudieras elegir a cualquiera en el mundo para ser tu nueva mamá, ¿a quién elegirías? Mateo no dudó ni un segundo. Abrazó a Sofía con todas sus fuerzas y gritó para que todos lo oyeran. Quiero a Sofi, quiero que Sofi sea mi mamá. El jardín estalló en un aplauso atronador. Alejandro se levantó, su rostro lleno de emoción. Miró a Sofía, que lloraba de felicidad. Bueno, Sofía, parece que el jurado más importante ha dado su veredicto, pero falta el mío. Frente a todos, Alejandro tomó la otra mano de Sofía. Durante estos 30 días, no solo estaba buscando una madre para mi hijo, estaba buscando una compañera para mí, alguien con integridad, con bondad, con un corazón puro. Y esa persona eres tú, Sofía. Me enamoré de ti, de tu fuerza, de tu decencia, de la luz que trajiste a esta casa. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sofía Morales, no eres una empleada. No eres una sirvienta, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. ¿Te casarías conmigo? Sofía, entre lágrimas y risas, solo pudo asentir. Sí, acepto. Alejandro le puso el anillo mientras Mateo saltaba de alegría, abrazándolos a ambos. La multitud se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. Las 5 excandidatas, completamente humilladas, intentaron escabullirse, pero fueron acosadas por los periodistas. Su caída fue tan pública y espectacular como su arrogancia. Esa tarde, en la mansión Garza, no se celebró un contrato social, sino el triunfo del amor verdadero, la bondad y la justicia sobre el prejuicio y la maldad. La familia que el dinero no pudo comprar, el amor la había forjado. Y ese fue solo el comienzo de su historia.